Las economías emergentes han sido fundamentales para sacar a la economía mundial de la recesión. Si no hubiera sido por la locomotora de la China, por lo que está ocurriendo en la India, por América Latina, África del Sur, Turquía, el mundo estaría en muy malas condiciones. De manera que ha sido ese gran crecimiento el que ha estimulado al resto de la economía global y permitió que rápidamente, digamos en cuestión de 2 trimestres, la economía global saliera de ese hueco en el que se hallaba. Ahora, todavía no se puede cantar victoria, todavía hay dificultades. De hecho, las noticias del primer trimestre de este año en Estados Unidos no son buenas y la recuperación no se va a poder sostener. Entonces, se requiere algo más que el buen desempeño de las economías emergentes. Hay que hacer cambios en Europa, en Estados Unidos, para que la economía global, digamos, se pueda recuperar. Los consumidores en Europa y en Estados Unidos todavía son muy escépticos, están muy endeudados, en algunos casos deben más de lo que tienen patrimonios netos negativos y saben que a futuro van a venir aumentos de impuestos. En Europa ya se están hablando, ya se han hecho aumentos en las edades de jubilación, etc. En Estados Unidos todavía es un debate un poco teórico, pero la gente sabe que la situación fiscal no puede sostenerse como está hoy en día, que vendrán o menores gastos o mayores impuestos. Entonces, lo que hay que hacer en los países desarrollados, en mi opinión, es de una vez definirle al consumidor cuál es la realidad, cuáles son los ajustes que se tienen que hacer para tratar de estimular esto y animar a los consumidores que hoy en día han estado muy parcos y por lo tanto no permiten que crezca el empleo, no crecen las ventas, no se recupera la construcción y en buena parte porque los consumidores saben que en sus países todavía faltan decisiones por tomarse y que no está claro cuáles van a ser. No se puede hablar de economías emergentes como si estuviéramos hablando de un grupo de países homogéneos con las mismas condiciones. Hay gran diversidad y hay una forma de clasificarlos en función de qué tanto han crecido, qué tan buenas son sus políticas, qué tan vulnerables son a cualquier cambio de la economía global o también qué tanto han avanzado en indicadores duros de desarrollo como años de escolaridad o calidad de sus gobiernos, en fin, hay muchas formas de medir a los países. Yo diría que entre las economías emergentes, indiscutiblemente hay un grupo de líderes, hay un grupo de países que rápidamente van a entrar en la categoría de países avanzados, porque han hecho todo lo necesario para llegar a ese estado. Ahí, por ejemplo, se encuentran economías como la China, Chile, Brasil en América Latina, Uruguay, que a pesar de ser un país muy pequeño, es un país muy consistente, es un país que seguramente en menos de una década va a alcanzar el desarrollo, entre comillas. De manera que esos países emergentes van a un paso mucho más acelerado y firme que, por ejemplo, las economías emergentes de Europa Oriental o economías emergentes como Argentina, Venezuela, que pueden estar más bien en retroceso. De manera que dentro de los emergentes hay de todo, hay para todos los gustos. A América Latina le ha ido muy bien, en parte porque hay una gran demanda y altos precios de los productos básicos, de los llamados commodities. Recordemos que América Latina sigue siendo un gran exportador esencialmente de recursos naturales, hidrocarburos, minerales, alimentos, y todos estos productos han tenido aumentos muy considerables en sus precios debido a la demanda que ejerce la China. Entonces, eso hace que América Latina hoy pueda crecer sin ningún problema, sin demasiado esfuerzo, a tasas promedio del orden del 5% por año. Sin embargo, a América Latina no le queda fácil crecer más del 5% por año. Rápidamente se encuentra con cuellos de botella por problemas de capital humano, por problemas de infraestructura. Todos los países que empiezan a crecer a tasas del 6, el 7%, empiezan a tener problemas inflacionarios, excesos de déficit en su cuenta corriente, todos los síntomas de recalentamiento. Inmediatamente hay que enfriarlos. ¿Cómo se enfrían? Bueno, aumentando las tasas de interés, cosa que hacen los bancos centrales, o en algunos casos, los más responsables, con disminución del gasto público y ahorro fiscal. No todos hacen eso y hay algunos que, digamos, dejan recalentar sus economías. Un buen ejemplo es Argentina, que, digamos, además del boom externo de commodities, pues le adiciona una expansión fuerte al gasto público
para mantener la economía dinámica. De manera que la región está creciendo más o menos al 5% con diferentes, digamos, tasas en función de quienes están administrando este momento con más austeridad, ahorrando, preparándose para un futuro que no necesariamente pues está despejado y donde nadie puede decir cuáles van a ser los precios de los productos básicos en los próximos años. Muchos países han tenido mucho éxito no solo en materia económica, sino también en materia social. Es decir, así como se habla de que América Latina ha mejorado muchísimo en el manejo de su economía, bajando la inflación, digamos, mejorando muchísimo el manejo de la política fiscal, también es cierto que en los últimos 10 años ha habido una gran ganancia en términos sociales. Finalmente, pues América Latina es una región muy desigual y estaba en mora de deliberadamente buscar el objetivo de reducir la desigualdad y la pobreza. Y eso se ha logrado en buena parte debido a políticas sociales como los subsidios que se otorgan a los hogares de menores ingresos a través de transferencias monetarias condicionadas, y esto ha hecho que la clase media se expanda y al expandirse la clase media también el mercado interno toma más vigor y el aumento del tamaño del mercado interno ha sido una fuente de crecimiento económico adicional. ¿Qué países han tenido más éxito en la expansión de la clase media y del mercado interno? Indiscutiblemente Brasil. Brasil es el caso emblemático, un país que en la última década ha tenido una migración de la pobreza hacia la clase media de 20 millones de personas. Y esto obviamente se traduce en que hay más consumo de automóviles, de electrodomésticos, de viviendas, en fin, y eso hace parte del buen momento que está viviendo la economía brasileña. Colombia, Perú y Chile también han hecho muchos esfuerzos en incrementar la clase media y digamos que han tenido beneficios, pero no se compara con lo que ha ocurrido en Brasil. Hoy se habla mucho de las debilidades de la economía española y se habla mucho de que pues, está en la zona periférica del euro, los mercados han castigado duramente la deuda española, las calificadoras también son, digamos, un factor de preocupación permanente, la pérdida de calificación de los papeles españoles, en fin, se habla mucho de esas debilidades, pero realmente España tiene una economía muy diferente de la economía griega o de la economía irlandesa o de Portugal. España tiene una economía más diversificada en su base exportadora y ha tenido un proceso de ampliación del stock de capital, o sea, no solo en términos de vivienda, sino también en la capacidad productiva de las empresas. Y todo eso, digamos, puede ser la base para un crecimiento futuro, o sea, es un buen desempeño exportador, es uno de los grandes países exportadores europeos, unas exportaciones que abarcan muchos sectores industriales, y donde para ser competitivo España no necesita devaluar su moneda, es decir, no requiere ese expediente para recuperar competitividad, lo puede hacer en función de ajustes internos propios. Entonces, yo la verdad tengo una visión más positiva de la economía española de la que hoy en día están viendo los mercados, y creo que España también ha hecho una gran apuesta que hoy en día está mostrando que fue muy oportuna, que es la inversión extranjera, especialmente en mercados emergentes dinámicos como los de América Latina. Entonces, España, digamos, diversificó también sus inversiones, su portafolio de inversiones, y hoy está aprovechando esa circunstancia porque pues, se beneficia, está expuesta a una zona con mucho dinamismo, con mucho crecimiento, que es América Latina. Después de las grandes dificultades que tuvo América Latina, esas inversiones han mostrado ser, digamos, un soporte muy importante de las empresas españolas.